primera clase de presentación, que es siempre al inicio la más importante, porque acá detallamos de qué nos vamos a ocupar durante todo el año. Como ustedes saben, esta materia, y como todas de la carrera de Ciencia Política, son anuales, de modo que es importante en el inicio explicar en detalle a todos los alumnos de qué nos vamos a ocupar todo el año. Es sin duda un esfuerzo significativo de parte de ustedes, de parte mía también, porque como les voy a presentar en la materia la estructura y organización de contenidos, este es bastante denso, ampuloso también, y va a requerir de parte vuestra y por supuesto mía también el mayor esfuerzo posible. Entonces, en esta primera clase a lo que me voy a abocar fundamentalmente es a mostrarles la estructura y la organización de los contenidos de esta asignatura: élites, partidos y sistema de partidos. Aclarando que es una asignatura de cuarto año que está precisamente dirigido a los estudiantes, a los futuros politólogos que están culminando sus estudios, su plan de estudios, mejor dicho, no así todavía aspirar a alguna titulación, salvo aquellos que están en el plan de titularse a través de la excelencia. Pero, como he mencionado, esta es una materia de cuarto año, y en ese sentido es una materia profesionalizante y al mismo tiempo muy exigente en torno a las capacidades que debemos desarrollar en ustedes, futuros politólogos. Es una materia de alta especialidad, porque si ustedes observan, de ese conjunto de temas que tienen que ver con la ciencia política, acá nos vamos a concentrar en tres grandes ejes. Vamos a estudiar, como dice el título de la materia, sin embargo yo voy a cambiar el orden en la presentación, y precisamente en ese orden que quiero hacer la presentación de mi materia, vamos a hablar de tres temas. Partidos, un tema sumamente amplio, especializado también de la ciencia política. Vamos a hablar como segundo gran eje temático sobre el sistema de partidos, que ciertamente tiene una correlación, si quieren, con el primero, es decir, con el tema de los partidos, ¿no? Y el tercer gran eje temático de esta materia son las élites. De manera que en ese vasto, si quieren, complejo terreno de la ciencia política, en esta materia muy especializada, nos vamos a ocupar de estos tres temas. Es decir, en el orden que he señalado: partidos, sistema de partidos y élites. De acá precisamente parte mi oferta, si quieren, de temas y contenidos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en la estructura de contenidos el detalle y todo lo que eventualmente les voy a mostrar. Seguramente en algunos tópicos me voy a detener un poco, pero quiero en esta primera clase, si es que no logro completar describiendo todos los contenidos, utilizaríamos una clase más para este cometido, que como les he dicho es realmente
de importancia vital en esta primera parte, en la que ustedes precisamente deben conocer mínimamente, ¿no es cierto?, la estructura y la organización de contenidos de las materias, en este caso de la asignatura élites, partidos y sistema de partidos. Esta asignatura tiene como característica una orientación fundamentalmente teórica y procura que los alumnos, los participantes, puedan al final del curso contar con instrumentos teóricos, instrumentos de análisis, ambos, yo diría, esencialmente útiles y de vital importancia en la formación profesional del politólogo. Es más, quiero señalar, quiero subrayar más bien la importancia de esta asignatura en la currícula y sobre todo en la formación profesional de los futuros politólogos. Quiero hacer énfasis en esa importancia vital, fundamental. No concibo a ningún politólogo que no pueda interpretar, comprender, por ejemplo, el origen de los partidos, sus características, sus funciones en el sistema político, la evolución también. No consigo que ningún politólogo no conozca, por ejemplo, las diversas tipologías de sistemas de partidos. En la misma línea también no aceptaría que ningún politólogo no conozca, por ejemplo, la teoría de las élites. Son, como ya les he dicho, temas de alta especialidad. Incluso si alguno de ustedes quisiera realizar posgrados más adelante, incluso doctorados, pues estas materias precisamente podrían convertirse en una guía, ¿no? Hay una infinidad de ofertas de maestrías, de doctorados en partidos, en sistema de partidos y en élites también. Entonces, 6 grandes ejes y sus respectivos tópicos serán los que voy a presentar ahora y en los que se divide precisamente la oferta curricular de mi materia. Veamos entonces las unidades temáticas. La primera unidad es los partidos políticos, es decir, acá vamos a analizar el origen de los partidos, cuándo estos surgen, cuándo aparecen por primera vez en los sistemas políticos, en qué circunstancias históricas, en qué contextos o en qué contexto político, económico, social, cultural también en el mundo, ¿verdad? Luego vamos a ver en este mismo tema lo que es esencial, ¿no? Conceptos de partidos. Vamos a hacer una aproximación revisando esa inmensa cantidad de conceptos que existen de partidos políticos. La ciencia política hasta hoy no se ha puesto de acuerdo, podríamos decir así, en torno a un concepto de consenso. Si ustedes colocan en el buscador, en cualquier motor de búsqueda, conceptos de partidos, van a encontrar sin duda una infinidad de conceptos. Incluso se dice que hay tantos conceptos de partido como conceptos de Estado y de poder también. En esta misma unidad luego vamos a ver la estructura de los partidos, es decir, cómo se plantean las estructuras organizativas en función del objetivo primordial que tienen los partidos, cuál es básicamente competir por el poder, es decir, participar en elecciones aspirando a la posibilidad de tomar el poder
total o parcial, ¿no? Cómo se estructuran. Hay diversos estudios sociológicos que clasifican su organización y como estamos desmenuzando acá el estudio de los partidos, este tópico sin duda se constituye también, así como los otros, ¿no es cierto?, en un conocimiento importante en los politólogos. En esta misma unidad luego vamos a ver las tendencias de los partidos, ¿no? Respecto al papel que juegan en el sistema político. Los partidos de hoy no son los mismos que los partidos de hace 10, que hace 20 años. Siempre, más allá de su ideología, van reciclando sus estrategias, su presencia, porque obviamente acompañan también a los cambios de la coyuntura, ¿no es cierto? Vivimos coyunturas distintas. Hoy en Bolivia, por ejemplo, es una coyuntura inimaginable a estas mismas alturas del año 2019. Recuerdan ustedes, estuviéramos en mayo del 2019 encarando lo que iba a significar las elecciones de octubre. Pero vean en un año cómo radicalmente ha cambiado la coyuntura. Esas elecciones han sido anuladas, el MAS y Evo Morales han sido desplazados del poder, ha habido todo un movimiento ciudadano y claro, existen diversas interpretaciones en relación a este proceso, ¿no? Hay corrientes que señalan que se trata de un golpe de Estado, otros más bien que le dan mayor explicación a una suerte de revuelta popular, de un movimiento ciudadano. Pero vean la coyuntura, cómo se modifica sustancialmente. Entonces, los partidos en ese sentido también van adquiriendo tendencias, ¿no es cierto? En este tópico vamos a ver precisamente esas tendencias en distintas coyunturas. También en esta unidad que, como ustedes pueden observar, es bastante ampulosa, vamos a ver las corrientes metodológicas para el estudio de los partidos políticos. Es decir, acá les voy a proporcionar a ustedes algunas metodologías clásicas para estudiar el nacimiento, el desarrollo e incluso la desaparición de algunos partidos políticos. Muchos comienzan a estudiar a los partidos a partir de su ideología, pero siempre nos llevamos enormes sorpresas porque lo que se expresa como ideología en el papel a veces no coincide con la realidad. Entonces, en las corrientes metodológicas vamos a estudiar, por ejemplo, a partir de su ideología, de su doctrina, a partir de los intereses que objetivamente representan. Y hay dos metodologías importantes, el método racional y el método estructural. Yo voy a hacer énfasis en cuanto a corrientes metodológicas al método estructural, porque acá en esa corriente estudiamos a los partidos de manera completa, tomando en cuenta, si estudiamos su nacimiento, muchas dimensiones. ¿Sí? Cuando emerge el partido a la vida política, entonces estudiamos la coyuntura en varias dimensiones. ¿Qué sucedía en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural también, ¿no? Que propician el surgimiento y la irrupción de ese partido o de otros partidos, ¿no es cierto? Esta unidad, perdón, este tópico, el 1.5, es de vital importancia.
Otra vez, no concibo a ningún politólogo que ignore estos temas. De repente no en detalle, pero por lo menos en sus aspectos básicos, ¿no? El tópico 1.6 dice tipología de partidos. Y como ustedes pueden apreciar, si bien todos los partidos tienen el objetivo de participar en elecciones, ¿no? Ojo, quiero acá mencionar algo que a lo mejor me he omitido al principio. Los partidos existen y funcionan en democracia. Y vean ustedes bien esta relación. Sin democracia no hay partidos. Y también podría señalar lo mismo cambiando el orden. ¿No es cierto? Sin partidos no hay democracia. Entonces los partidos son las unidades fundamentales en el desarrollo de la democracia. Yo diría incluso que, dado el modelo de representación vigente, los partidos son indispensables. Muchos señalan, por ejemplo, que para mejorar la democracia deberíamos cambiar los partidos. Y siempre nos hemos preguntado, ¿quiénes eventualmente podrían reemplazar a los partidos en el sistema de representación? Otros autores más bien dicen que para fortalecer la democracia habría que mejorar el papel y el funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Que puede producirse a través de procesos de institucionalización. Los partidos entonces son esenciales. Y repito otra vez, no existe partidos políticos sin democracia, así como no existe también democracia sin partidos políticos. Entonces vean, en este tópico, el 1.6, cuando hablamos de tipología de partidos, acá vamos a ver que existe toda una gama de tipos de partidos. Y vean bien, hay partidos de izquierda, hay partidos de derecha, hay partidos de clase. Cuando digo partidos de clase me refiero a que hay partidos también de trabajadores, hay partidos de campesinos, hay partidos de empresarios, ¿no? Hay partidos conservadores, hay partidos revolucionarios también, ¿no es cierto? Muchos partidos son tal ahora porque han tenido un proceso de evolución debido a que en un primer momento eran, por decirles, movimientos sociales, ¿no? Entonces, hay una variedad de tipos de partidos y en este tópico vamos a clasificar y ver lo más importante, ¿no? Y por último, el último tópico de esta unidad son los partidos y la representación política. Acá vamos a ver esa relación fundamental que existe entre partidos y la representación. La representación política es un concepto fundamental en democracia, ¿no? Es decir, en casi todos los modelos democráticos del mundo, la representación política se ejerce a través de los partidos. Y esto incluso cobra mayor razón en nuestro país, aunque en Bolivia han cambiado un poco la terminología. Por ejemplo, la última ley de partidos se denomina ley de organizaciones políticas. Obvian el término partidos, pero si analizamos esa ley de manera detallada, en esa ley se dispone precisamente que en Bolivia, en el ámbito, por ejemplo, nacional, la representación política solo será ejercida por partidos políticos.
¿no es cierto? Entonces hay una relación intrínseca entre partidos y representación, ¿no es cierto? Nosotros elegimos a los candidatos de diversos partidos en distintos niveles, pueden ser diputados plurinominales, pueden ser diputados uninominales, senadores también. Ellos son los candidatos que van a competir para representar al pueblo, para representar a la sociedad civil. Entonces, lo que quiero en este tópico fundamentalmente es analizar, describir mejor y analizar la forma y el tipo de representación, la cualidad de la representación. Entonces, vean bien lo ampuloso que significa esta primera unidad, los partidos políticos. Normalmente calculo en años académicos normales cerca de 2 meses cubrir esta cantidad de temas con todos sus detalles, cantidad de tópicos, perdón, y a veces incluso demoro hasta 3 meses. Voy a colgar hoy mismo en el tablón de clase la bibliografía básica para este tema. Vamos a tomar en cuenta como bibliografía básica 2 libros clásicos, ¿no? Los partidos políticos de Maurice Duverger, un autor francés celebrado, reconocido internacionalmente, y vamos a usar también a otro autor clásico cuyo libro data, dicho sea de paso, de 1914, es decir, de hace más de un siglo. El libro titula Los partidos políticos y el autor es Robert Michels, un notable, extraordinario sociólogo alemán. Y claro, la mayor parte de ustedes se preguntarán y a lo mejor cuestionarán, ¿no? Porque estamos usando una bibliografía de hace más de un siglo. Quiero señalar con absoluta convicción de que esos 2 libros clásicos hoy tienen absoluta y plena vigencia, sobre todo en sus conceptos generales. Yo le otorgo una vigencia importante, por ejemplo, a los aportes de Robert Michels, que plantea en su libro que titula precisamente Los partidos políticos. Ustedes van a tener en su lectura la posibilidad de apreciar en su verdadera magnitud lo que les estoy mencionando. Entonces quiero cerrar la presentación de esta primera unidad con estos comentarios, con la bibliografía que les he indicado. Voy a colgar, ustedes van a tener ya en la clase, en el curso, estos 2 textos para que puedan todos acceder a su formato digital. Lo voy a referir entonces ahora a la segunda unidad temática. Y si ustedes observan, una vez que hacemos el recorrido teórico en términos generales sobre los partidos políticos, obviamente todos esos conocimientos los vamos a utilizar para estudiar a los partidos políticos en Bolivia. Es decir, con todo ese bagaje teórico instrumental. Ahora, en esta unidad, lo que se pretende es estudiar a los partidos políticos en Bolivia, ¿no? Vamos a ver su origen, su desarrollo y vamos a usar una metodología que para mí ha sido eficiente, es decir, una estrategia pedagógica importante en este estudio, porque fíjense bien, para estudiar a los partidos políticos en Bolivia tenemos que hacer 2 cortes, ¿no? ¿Desde cuándo? El primer corte y hasta cuándo.
Entonces, ¿desde cuándo? Obviamente, esa pregunta nos lleva hasta la fundación de Bolivia. Entonces, la idea es estudiar a los partidos políticos en Bolivia desde 1825 hasta el 2020, es decir, hasta las circunstancias actuales, ¿no? De hecho, plantearse un objetivo de esa magnitud conlleva muchas complejidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, es menester aplicar estrategias pedagógicas, si vale el término. La estrategia que yo he adoptado es dividir este estudio de los partidos políticos en Bolivia en cuatro ciclos estatales. El concepto de ciclo estatal es fundamental porque nos permite, en la estrategia que he señalado, dividir el estudio por ciclos, ¿no? Entonces, el primer ciclo que señalo es el ciclo oligárquico minero feudal, que tiene vigencia en nuestro país durante 127 años, de 1825 a 1952. ¿No es cierto? A ese estado, al más largo de nuestra historia, se le denominó el estado oligárquico minero feudal. Como había mencionado, es el punto, si quieren, de cierre de este ciclo es 1952. ¿Y qué sucede en 1952? Hay una revolución, la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, que pone fin al ciclo oligárquico minero feudal. Digo revolución porque los cambios son radicales, no solo en la estructura de poder, sino en la organización misma del Estado. ¿No es cierto? Es decir, los grandes empresarios mineros, quienes se apropiaban de la riqueza y del excedente económico y además quienes manejaban el país, incluso cambiaban gobiernos, provocaban golpes de Estado, tocaban las puertas de los cuarteles, utilizaron a los partidos, a la clase política para mantenerse en el poder. O sea, hemos tenido en este primer ciclo 127 años donde las decisiones más importantes y fundamentalmente la concentración de la riqueza, el excedente económico en pocas manos, en manos de esos grandes empresarios mineros. La revolución del 52 pone fin a esto con la nacionalización de las minas, un paso fundamental en el cambio de ciclo. Y la Revolución Nacional también de 1952 provoca algo que yo considero lo más importante que haya podido suceder en esta historia, y es básicamente el voto universal. Si ustedes observan, desde 1825 hasta 1952, los indios, los campesinos, no eran ciudadanos, nunca fueron reconocidos como tal, ¿no es cierto? O sea, eran ciudadanos, o perdón, habitantes sin derechos políticos, sin ese derecho fundamental, cual es precisamente el derecho y la libertad de elegir. Entonces teníamos un país dividido, ¿no es cierto? Un país, si quieren, dividido por estamentos. Y esto, el voto universal, sin duda es algo del 52 histórico en estos procesos políticos, porque damos oportunidad a las grandes mayorías nacionales, es decir, a los indios, que representan o representaban porcentajes significativos de nuestra población, porque, bueno,
Esto tiene estrecha relación con la colonia, la conquista y la colonia, ¿no es cierto? Bolivia es un país en Latinoamérica, yo diría, étnicamente hablando, con la mayor participación en términos de porcentaje de población de indígenas, ¿no es cierto? Entonces, el voto universal provocó grandes cambios. Incluso hay personas que señalan que el voto universal recién funcionó en las elecciones de diciembre del 2005, con la asunción de Evo Morales al poder, porque dijeron ellos, ¿no? Recién las grandes mayorías nacionales pudieron elegir a un político, a un líder, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza. Quién sabe si en esta gran medida del voto universal a lo mejor hubiéramos tardado muchos años más, ¿no es cierto?, en los cambios políticos importantes, yo diría, más allá de resultados que se han producido hasta hoy en Bolivia, ¿no? Esa revolución también eh, no provoca, sino impulsa la reforma agraria, es decir, el fin de la oligarquía terrateniente, si quieren, y también esa revolución implementa lo que se conoce como la reforma educativa, ¿no es cierto? Entonces, ese ciclo estatal del que he mencionado tiene en sus características, ¿no es cierto?, sus propios partidos. En este ciclo surge, por ejemplo, como un partido dominante, hegemónico, el movimiento nacionalista revolucionario. Pasamos al tercer ciclo, es decir, estoy describiendo los ciclos y al mismo tiempo, ya en el desarrollo de las clases, vamos a estudiar a los partidos en estos respectivos ciclos, ¿no? El tercer ciclo es el ciclo neoliberal, que se inicia con las reformas neoliberales, es decir, con el 21060 en agosto de 1985. Se pone fin al anterior ciclo donde el Estado tenía una presencia importante, no solo en la economía, sino fundamentalmente en la administración, el lugar de acumulación y la distribución de la riqueza. En el tercer ciclo, en el ciclo neoliberal, eso cambia radicalmente y en ese ciclo el lugar de acumulación deja de ser el Estado y dejamos ese enorme privilegio y responsabilidad a manos del mercado. Y como ustedes saben, el ciclo neoliberal también desde 1985 hasta octubre del 2003 estuvo vigente la democracia pactada. Es decir, que en los periodos constitucionales, durante ese ciclo, ningún líder, ningún candidato en las respectivas elecciones ganó con el 50% más uno. Para ser gobierno era menester e indispensable hacer pactos, ¿no es cierto? Hacer pactos, y esos pactos que tenían una característica prebendal provocará también un desgaste, ¿no?, de los partidos políticos tradicionales. Y el último pacto se produjo en las elecciones del 2002 entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, MNR y MIR, pues incluso los tres partidos primeros, la votación solo llegaba al orden del 20% y era por eso obviamente necesario hacer pactos, pero entran en crisis, ¿no? Y tenemos luego la guerra del gas, que provoca la expulsión de Sánchez de Lozada y que también para muchos fue el inicio de la democracia pactada. Luego tenemos al cuarto ciclo,
el Estado plurinacional. Si quieren, en otros términos, con otra descripción, utilizando adjetivos, el Estado prebendal neocorporativo. Y este cuarto ciclo se caracteriza fundamentalmente por la presencia de Evo Morales y el MAS en el poder político y en el aparato estatal. Quiero aclarar, sin embargo, de que el ciclo plurinacional no se produce el 22 de enero del 2006 con la asunción de Evo Morales al poder. Evo Morales no puede cambiar todavía, ni el movimiento al socialismo, las estructuras, ¿no?, del ciclo neoliberal pasado. Ellos tuvieron que hacer profundas reformas constitucionales. Entonces hay de por medio, es decir, previo al surgimiento, al nacimiento del Estado plurinacional, un proceso constituyente accidentado, con sangre de por medio también, y el cuarto ciclo se inicia, como les he mencionado, no el 2006, sino el 22 de enero del 2010. Es decir, con un nuevo presidente elegido, en este caso Evo Morales ratificado, pero digo nuevo en función del nuevo texto constitucional, ¿no es cierto?, del nuevo contrato social. Por eso es que hasta el año 2019, todos los años, desde el 22 de enero del 2010, eran declarados feriados, precisamente por el nacimiento del Estado plurinacional. En términos de adjetivos, también se conoce como prebendal neocorporativo. En este momento me parece un tanto apresurado referirme en detalle a estos dos adjetivos a partir de su concepto, pero resumiendo, a los partidos políticos en Bolivia, entonces, los vamos a estudiar a partir de esta estrategia metodológica, es decir, a partir de la división de la historia en Bolivia en 4 grandes ciclos estatales. El primer ciclo oligárquico minero feudal, el segundo nacional popular prebendal corporativo, el tercer ciclo neoliberal o democracia pactada y el cuarto ciclo del Estado plurinacional. Ojo, el Estado plurinacional, no obstante la salida y el alejamiento de Evo Morales y el MAS del poder, sigue vigente. Y va a estar aún vigente mientras no se produzcan cambios sustanciales en el texto constitucional. Es decir, para que se produzca un cambio de este ciclo en su verdadera magnitud, a lo mejor vamos a requerir un nuevo proceso constituyente. Bien, faltan aún 4 temas por describir, presentarlos y desarrollar. Entiendo que por hoy es suficiente y la próxima clase intentaría completar los 4 temas faltantes, pero vean solo en estos 2 temas la magnitud y el tamaño, ¿no es cierto?, de lo que vamos a abordar con todos ustedes. Para mí resulta siendo siempre algo apasionante dedicarme y concentrarme, mejor dicho, en el conocimiento, en el estudio, es decir, en términos de conocimiento, de profundización, esto requiere mucho esfuerzo, requiere mucha actualidad también y casi nunca se termina, ¿no? Yo digo por eso que los politólogos, al igual que los médicos, deben tener siempre una permanente actualización. Y vean ustedes la profundidad de estos temas, ¿verdad? Ya seguramente me comprenderán ahora por qué la importancia de esta asignatura en la currícula de ciencia política. Espero no haberlos
cansado. Vamos a continuar la próxima clase desarrollando los 4 temas que faltan en la estructura y organización de contenidos. No se olviden revisar la bibliografía. Una vez que termine con la presentación de los contenidos, ya vamos a iniciar con algunas actividades que van a demandar esfuerzos personales, es decir, trabajos de ustedes, ¿no? Vamos a ir con calma, tomando en cuenta de que estamos ingresando en un nuevo modelo, si quieren, educativo, es decir, la enseñanza virtual, y ciertamente en los inicios estos procesos conllevan algunas complejidades, pero vamos a ir con calma. Muchas gracias por su atención.